Complemento de pagos, la versión 2.0 y en base a la versión B que se publicó en la miscelánea fiscal y que es obligatoria a partir del 15 de enero de este año 2024. Y bien, vamos a ver este webinar on demand donde pueden estar visualizando la información en cualquier momento y vamos a hablar básicamente de los cambios que implica esta revisión B, donde encontramos algunos elementos en el tema de la parte de la emisión. Y la parte de la emisión hay que considerar que, por ejemplo, en la parte del complemento de pagos, el campo de exportación deben de considerar que siempre tenga el valor 0,1, que sería no aplica. Y en el caso de la moneda, cuando sea moneda XX, es importante establecer que lo que sería forma de pago, tanto método de pago, condiciones de pago y descuento. En este caso, tipo de cambio, no deben de existir estos valores. Bien, como es en la revisión B, pues básicamente cuando la moneda indicada en el documento relacionado coincida con los nodos de moneda del pago, el documento relacionado y el importe pagado, siempre va a ser igual o menor al valor del atributo del monto. Entonces aquí, si en algún momento determinado el importe pagado es mayor, pues básicamente habría un problema ahí para la parte de la comprobación y se estaría rechazando el complemento de pago. En el caso de que las monedas son idénticas, ¿esto qué quiere decir? Pues básicamente en un complemento de pago yo estoy registrando pagos tanto en moneda nacional, euros, dólar, etcétera. Ahí sí existe una variación y entonces sí aplicaría lo que sería la parte del tipo de cambio. En el caso de ser una moneda XX en diferentes pagos de diferentes clientes, pues básicamente el tema de montos, pues no debe de haber ninguna variación tanto en el límite inferior como en el límite superior, por lo cual el efecto de redondeo no aplica en ese caso. Sin embargo, en la parte de otro tipo de moneda, vamos a ver las especificaciones que básicamente ahí en el anexo B se tienen que estar considerando. Bien, esto sea en cuanto a la parte de la emisión, y vamos a ver otros datos también considerados en la parte de la emisión, donde en el tema del CFDI, la versión 4.0, hay que poner el total del valor del complemento. En el 4.0, el valor 0. En la parte del receptor habría que identificar como CP01 y nos dice aquí que en la parte de la versión 4.0 tenemos que existir a lo menos un nodo de concepto para tener la relación de este tipo de complemento de pagos. Y en el caso de este tipo de información no debe tener ninguna dependencia, solamente cuando aplique el complemento de pagos que sería a cuenta de terceros. Entonces básicamente estamos viendo que ahí para la parte del CFDI 4.0 habría que poner el total en 0, el receptor CP01, debe existir un monto de concepto, la clave del producto en el caso es 84 11 15 06, en la cantidad se va a poner 1 y en la clave de unidad sería ACT. Y lo que tenemos que describir en la parte del complemento de pagos, pues básicamente sería pago, ¿no? Identificamos que otros tipos de complementos como es nómina o traslado identificarían otra descripción, pero en el caso del complemento de pagos, la versión 2.0, identificamos que es un pago. Y el valor unitario de ese CFDI 4.0, pues básicamente sería la parte del valor unitario de importe en 0. Y ya lo que respecta al nodo de complemento de pagos, ahí ya estaríamos especificando cada uno de los diferentes nodos con los pagos recibidos de los diferentes clientes que abarcan a las diferentes facturas. Y en la parte del descuento, pues también se omite este campo. Entonces es importante considerar cuando ustedes estén generando su CFDI complemento de pagos, la versión 2.0, este tipo de información. Y en el tema de la revisión B, vamos a ver que está muy orientado cuando existe una moneda que no es moneda nacional, sino que se paga con otro tipo de moneda. Y ahí sí hay algunas variables que hay que estar considerando, que vamos a ver ahorita para el tema de la parte de la recepción. Y bueno, también como punto importante es
identificar que el tema de complemento de pagos siempre va a ser 0,1, que sí es objeto de impuestos. Ahí vamos a identificar que, por ejemplo, dicen, oye, es que yo tengo un servicio o un producto que es tasa cero, por lo cual pienso que no debe llevar impuestos. Pero ahí en el tema de las tasas, pues es un impuesto de IVA, por ejemplo, que es IVA al 0%, y si es objeto de impuesto, aunque su valor sería cero, ¿no? Entonces es importante considerarlo en la emisión de complemento de pagos 2.0. Y en el tema de la recepción, como les había comentado anteriormente, cuando existe una moneda diferente a la moneda nacional, en la parte de la recepción, los sistemas lo que van a hacer es identificar toda la información que están generando en la parte de la recepción, tanto los pagos totales, identificar todo el tema de redondeos, cuando es en otro tipo de moneda, y en este tipo de información vamos a poner identificar tanto las retenciones de impuestos, también en otro tipo de moneda, y el total de la retención de IVA. Hay que considerar todos los atributos para el tema del redondeo de la información, que en este caso se va a 10 decimales. De ahí también consideramos tanto el límite inferior como el límite superior y la fórmula que está aplicando para hacer este tipo de redondeos. Entonces, en la parte de importe P, cuando es otra moneda, hay que especificar el tipo de cambio, y esto también lo tenemos que identificar en el tema de retención cuando es un pago, y en el tema de impuestos también hay que hacer el tema de redondeo cuando es en otro tipo de moneda. Es importante porque en algún momento determinado, si van a recibir una factura de algún proveedor, estén teniendo que verificar esta información para poder recibirlo de manera correcta y pueda ser deducible el comprobante. En el tema de la recepción vamos a ver que tenemos la información de retenciones de ISR, también que pueden venir en otra moneda. Ahí hay que considerar el campo del importe P sobre el tipo de cambio. El otro punto es la retención, también P. Y también identificamos en retenciones de IEPS, si está considerándose en otro tipo de moneda, hay que estar validando que la información que viene en el importe P con el tipo de cambio, las retenciones también en este tipo de nodo, se estén realizando el redondeo de manera correcta. Y más validaciones que hacen las compañías de PACs, pues básicamente en las tasas de IVA al 16 va a estar verificando todo el tema de la base, el traslado, los impuestos, el tipo factor y la tasa cuota cuando sea un IVA a 16%, o cuando el importe del total de los impuestos trasladados también venga a un IVA 16, estarían estando verificando lo que sea el importe sobre el tipo de cambio de la moneda, el traslado, la parte de impuestos, el tipo factor, y en el tema de la recepción estaremos identificando ahí cuando hay una tasa de IVA al 8%, los campos de lo que sea la base, el traslado y el impuesto. Entonces todo este tipo de campos básicamente tendrías que estar verificando toda la parte del redondeo con el límite inferior y el límite superior en base al nuevo anexo B que se especificó en la parte del SAT. Y aquí hay que considerar, por ejemplo, también el tipo factor P. Y en el total de traslados de impuestos de IVA, tanto la base como el impuesto, hay que considerar todos los campos que vendrían en la parte del importe, la parte del traslado y la parte del impuesto. Entonces son validaciones que se hacen en la parte de la recepción, así también como el tipo factor. Entonces en la revisión B es importante considerar estos cambios que aplicaron a partir del 18 de enero. Y en el caso de la tasa de impuestos de IVA al 8%, también se está validando lo que vendría siendo el importe en lo que sería la parte de la tasa. Y identificamos ahí la tasa o la cuota, que en este caso es tasa o cuota del IVA al 8%. ¿Qué más tenemos ahí con el tema de la recepción?
Pues básicamente en las validaciones aplicaría lo mismo para el total de impuesto de base de IVA al 0%, donde tenemos que estar considerando todo este tipo de datos que estuvieran considerando toda la parte del importe, la moneda y la parte del redondeo, donde hay que considerar tanto la base, el traslado, tipo factor y la parte de la tasa o cuota en la parte gravable de la base del IVA al 0%. Y en la parte de traslados, pues también habría que considerar toda esta información cuando exista algún tipo de cambio. Entonces, como les comentaba, en la parte de traslado de impuestos de IVA al 16%, pues básicamente es identificar también lo que sea la parte del importe, el importe de trasladado, la parte del impuesto, el tipo factor y la tasa. Entonces, es información de suma importancia para estar verificando en estas validaciones del complemento de pagos en la parte de la recepción y, como vimos hace rato, en la parte de la emisión. ¿Qué más datos se validan en este anexo B? Pues básicamente sería el tipo de cambio, que es lo que impera en este tipo de adecuación. Y seguiríamos con el total de traslados de base de IVA exento, donde básicamente también hay que estar verificando tanto la base, el traslado, el impuesto, el IVA, el tipo factor y en el monto total de pagos. Aquí también tendríamos que estar identificando toda la parte de los redondeos, donde debe de existir en el tema de pagos. Y también tenemos que considerar que en el caso de forma de pago P no debe de existir la clave 99. Otro tipo de validaciones es que si la moneda P es diferente, debe de existir un tipo de cambio, como lo vimos anteriormente. Y en el tema de la recepción, pues básicamente es tanto en la parte del monto y la parte del documento relacionado con el impuesto pagado. Aquí tenemos que tener las siguientes consideraciones. Por ejemplo, el monto debe ser igual o menor al monto definido en estos campos. Otro caso es que si la moneda registrada en el documento relacionado existe un tipo de cambio diferente, se debe calcular el margen de variación. Aquí se hace dividiendo el importe pagado entre la equivalencia de la moneda para identificar la variación. Otra condición es que la parte de la equivalencia DR debe de ajustarse a los 10 decimales. Si es menor no hay ningún problema, pero si es mayor a 10 decimales tendría que ponerse como base 10 decimales. Y aquí en el caso de los límites inferiores y superiores, pues básicamente hay que considerarlo de manera individual por cada importe pagado, considerando ahí que, por ejemplo, en un documento relacionado, cuando al menos alguno de ellos tenga la misma moneda de pago, pues debe estarse identificando este tipo de información. Y en la parte de validación, pues básicamente el monto debe ser mayor a 0. Y algo que es importante, por ejemplo, en el caso de la conversión de un tipo de moneda a otro, cuando exceda el redondeo, el límite establecido entre el límite inferior y superior, en este caso hay que ratificar este tipo de información, donde básicamente en el atributo CFDI confirmación vendría teniendo la clave BF01 para confirmar que realmente es correcto, y esto hace la confirmación del pacto. Bien, para ver algunos ejemplos del tema de redondeos, pues básicamente vamos a ver la información que tenemos que considerar, y parte de la información que tiene que validar en el tema de la recepción es el RFC del emisor de la cuenta ordenante que se encuentra dentro de los registros del SAT. Si no es así, pues básicamente sería un motivo de rechazo de timbrado de este tipo de información. Y en el tema del documento relacionado, ahí tanto el importe DR como este tipo de información se debe hacer el redondeo en base a los 10 decimales,
Considerando aquí que para el límite inferior se considera la base de R menos el número de decimales entre 2 multiplicado por la tasa o cuota de R, y esto nos va a dar un límite inferior. En la parte del límite superior igual sería sobre la parte de base de R con 10 decimales nada más, dividido entre 2, menos 10, menos 12, multiplicado por la tasa o cuota de DR. De esta manera podemos identificar que en la parte del importe exista tanto el límite inferior como superior en base a esta información que ha publicado el SAT en su página. Aquí en el tema de la recepción, pues básicamente en la parte del importe P, pues debe existir al menos uno de los atributos. En temas de retenciones de IVA, en temas de retenciones de ISR, total de retenciones de IEPS. Y en la parte del importe DR, tenemos que identificar, por ejemplo, que la suma debe considerar todos los importes de cada uno de los documentos relacionados que existan, por lo cual en algunos ejemplos que podemos considerar es cómo se va a calcular la suma del importe de DR. Pues básicamente es el importe de R entre la equivalencia de R más el importe de R entre la equivalencia de R más N. En el ejemplo que puso el SAT en su página, considera que, por ejemplo, la moneda que son dólares, que son $100,000, su equivalencia de R es 1.329310. La moneda en moneda nacional, su importe es 1.773.309.77 centavos y su equivalencia en DR sería 23.5728. Entonces, si aquí utilizamos, por ejemplo, el ejemplo que pone aquí el SAT sobre la información de euros, encontramos que ahí el importe de la moneda, que es el importe de R, serían 100,000 euros entre la equivalencia de R, que sería 1.329310, más el monto de la moneda, que sería 1.773.309.77, entre la equivalencia de R, que es 23.57.28, y esto nos va a dar un ejemplo del monto de pago que sería de 150.453.9442, que sería la parte de decimales. Bien, espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Les recuerdo que seguimos teniendo en Amazon el libro de cómo llenar de manera efectiva todos los comprobantes, tanto la versión 4.0, tanto el complemento de pagos, complemento de comercio exterior, el CFDI 4.0, y pueden estar adquiriendo este libro en línea en amazon.com. Bien, por mi parte sería todo. Espero que esta información haya sido de utilidad. Adicionalmente a esto, pues pueden consultar siempre la página donde está publicando información, que es www.facturasat.com, o pueden mandarme un WhatsApp al 55 55 07 21 33. O si están buscando soluciones de emisión o recepción de comprobantes fiscales digitales o temas de REPSE, igual con mucho gusto los podemos apoyar en cualquier requerimiento sobre este tipo de soluciones. Bien, cuídense mucho y seguiremos en este canal transmitiendo más información de requerimientos fiscales tanto para México como otros países. Hasta luego.